Tremenda la conferencia mañanera del día de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que llega este reportero pretencioso y cizañoso queriendo echar a pelear al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, antes de eso, hace preguntas acerca de estos dos personajes, el exfiscal Hertz Manero, preguntando que si ya sabe a dónde lo van a mandar o que si lo tienen en pausa debido a que está siendo investigado por la nueva fiscal Ernestina Godoy, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum responde. Y bueno, por otra parte, debido a que le quitan la visa a Tonatiuh Márquez, que era el director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas, bueno, le hace esta pregunta y le dice que sí lo han removido de su cargo debido a que le quitan la visa. Y es que, bueno, recordemos que él era el encargado de esta investigación contra el huachicol. Bueno, pregunta este reportero que si está vinculado o si ya salieron cosas en su contra y por eso lo están quitando rápidamente del cargo antes de que se arme un escándalo. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum le responde sobre Hertz y acerca de Tonatiuh, diciendo que ella no es tapadera de nadie, que si están involucrados o sus nombres llegan a salir en algún momento, pues tienen que rendirle cuentas no nada más a ella, también al pueblo de México y pagar como este. Y bueno, aquí se demuestra que están haciendo un gran trabajo la fiscal, la presidenta y Omar García Harfuch, pues no están dejando a nadie impune y no están protegiendo absolutamente a nadie. Bueno, por otra parte, este reportero hace una pregunta tremenda y es que, bueno, él asegura que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se creó una empresa privada para venderle petróleo a Cuba. Y bueno, da a entender que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene este trato en lo oscurito. Esta empresa la creó de manera ilegal y se ha estado hinchando los bolsillos gracias a esta venta de petróleo por debajo del agua. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum lo desmiente en vivo con pruebas contundentes y a pesar de que este reportero trató de hacerlo ver de esta manera, pues no le salió la jugada y terminó viéndose como el chayotero que es. Pero vamos a ver el video porque esta confrontación estuvo tremenda. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, aquí atrás, ¿para qué? Gracias, presidenta. Me gustaría saber si ya ha decidido usted si el exfiscal Alejandro Gertz Manero se incorporará al Servicio Exterior Mexicano y si ha determinado ya alguna representación diplomática a la que podría asistir, porque tengo que preguntarle también si usted sabe si está siendo investigado por la fiscal en este momento en torno a su actuación dentro o al frente de esta dependencia. Estamos esperando el beneplácito, es que son términos diplomáticos, el beneplácito del país al que lo propusimos. Entonces estamos esperando el beneplácito y ya vamos a poder informar qué país. Normalmente se hace así. Entonces yo creo que ya en estos días ya vamos a poderlo conocer. ¿Pero se mantiene firme la decisión? Sí, totalmente. Ok. Y en torno al señor Tonatiuh Márquez, ¿le fue retirada la visa? ¿Le confirmó ya esto? Y si le fue retirada la visa, confirmar si tiene una investigación abierta en Estados Unidos como se ha trascendido. No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas. Lo que sí es que ya no trabaja en aduanas él. ¿Por qué, presidenta? Pues fue una decisión que tomó el director de aduanas. Presidenta, bueno, no me presenté, Jorge Chaparro de Mega Noticias, pero también omití preguntarle sobre Tonatiuh Márquez porque él era el encargado o responsable de la investigación en torno al huachicol. Preguntarle si su remoción tuvo algo que ver con eso. No, es una decisión del director de aduanas que tomó y cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y finalmente el director Rafael Marín tomó la decisión de que ya no continúe laborando con él. ¿Por alguna de estas investigaciones? Pues es decir, no hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de anticorrupción o de la Fiscalía que hubiera algún delito en particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en aduanas
Y de todas maneras, si hay denuncias que tengan sustento, se investiga, en cualquier caso. Nosotros no vamos a, como lo he dicho siempre, nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad. Y ahí donde hay señalamientos, hay dos formas de revisión. Una es la administrativa, que la lleva la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si en su revisión encuentra que hay algún problema que tenga que ver con lo penal, lo denuncia directamente a la Fiscalía General de la República. Si hay una denuncia directa en la Fiscalía General de la República, pues ellos tienen que investigarlo. Dentro del sistema anticorrupción, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la atribución de hacer un número de sanciones determinado y si no, se lleva al Tribunal Administrativo, en donde se hacen las sanciones mayores. Presidenta, finalmente preguntarle, hace algún tiempo le pregunté en torno a este petróleo que México enviaba a Cuba y usted me dijo que había contratos. Nos dimos a la tarea en la unidad de investigación de Mega Noticias a rastrear estos contratos. No los tiene Pemex, no los tiene la Secretaría de Energía, no los tiene la CNR, no los tiene nadie. Los tiene una empresa que se llama Gasolinas Bienestar. Esta empresa fue creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, para exclusivamente venderle petróleo a Cuba. Y de acuerdo con el informe que entregaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron alrededor de 6.500 millones en el último trimestre de 2023. No se conoce todavía 2024, estarán por entregarlo en diciembre. Lo que llama la atención es que esta empresa es una empresa SADCB, o sea, es una empresa privada. Una empresa privada que, además, de acuerdo con la información que nos proporcionó Petróleos Mexicanos a través de solicitudes de transparencia, esta empresa no tiene ninguna obligación de informar al pueblo de México sobre estos contratos, porque es una empresa privada. Lo que llama también la atención es que es una empresa privada con capital de Pemex, 99% de las acciones son de Petróleos Mexicanos, el 1% está en otra subsidiaria de Pemex y es administrada por funcionarios de Pemex. La pregunta en concreto es, Presidenta, ¿cómo funciona una empresa privada con dinero público, con funcionarios públicos, pero que es una empresa privada que no está obligada a entregar información de los recursos que obtiene? Esa parte no la entiendo, si me pudiera ayudar. Sí, con todo gusto. Estás equivocado. Pemex tiene filiales, tanto en la ley anterior como en las leyes actuales. De hecho, Pemex se abrieron durante todo el periodo ya de Peña, 30 y tantas filiales. Ahora Pemex lo que está haciendo es cerrar algunas filiales que no tienen sentido. Por ejemplo, la producción de fertilizantes se hace a través de una filial de Pemex. Entonces, son trabajadores de Pemex, tiene su régimen especial por ser una filial y tiene sus características especiales. Entonces, no es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador, que esté fuera de la ley o que sea una empresa privada, que son filiales, a ver si se llaman exactamente filiales o cuál es el nombre exacto, no subsidiarias es otra cosa. Pero son empresas que ha tenido Pemex desde hace mucho tiempo y que ahora estamos buscando disminuir. Pero hay algunas que no se pueden quitar porque le ayudan a Pemex y le ayudan al país, como es el caso de la producción de fertilizantes. En el caso de, no sé si se llama Gasolinas del Bienestar, hay muchas gasolineras en el país que son para comunidades rurales o comunidades indígenas que tienen gasolineras del bienestar, para ayudarles a que haya distribución de gasolina y de diésel y también pues les da un ingreso a las comunidades. Esto se creó con el presidente López Obrador, esta filial que ayuda a las comunidades. El contrato de Pemex o de una de las filiales de Pemex con la República de Cuba es algo que se puede dar a conocer y no tiene ningún problema porque todas estas filiales están obligadas
por la ley de transparencia a dar su comunicación. No tengo conocimiento de por qué no se te dio la información, pero se debe dar la información. Y primero, uno son contratos y la otra también ha habido ayuda humanitaria a la isla de Cuba. También esto hay que reconocerlo. Pero no hay nada que debe ocultarse o algo especial, que se creó una empresa privada que está asociada solamente al envío de combustible a la República de Cuba. Presidenta, si me permite, la respuesta que nos da Petróleos Mexicanos es que, de acuerdo con el principio de máxima publicidad, la empresa filial Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B. Así son las filiales, tienen esa terminación. Ajá. Es lo que no entiendo, ¿por qué S.A. Sociedad Anónima? Pues puede venir privado. Pemex y la Secretaría de Energía para explicar cómo funcionan todas las filiales de Pemex, pero no es algo, esto es muy importante porque sí quiero que quede claro, no es que haya habido una empresa particular que se haya creado con este motivo, sino son parte de filiales que se han hecho en Pemex que tienen objetivos específicos. Lo que me dice también Petróleos Mexicanos es que Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B. es una empresa filial de Petróleos Mexicanos que, de conformidad con el artículo 63 de la ley de la empresa pública Petróleos Mexicanos, se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia. Pero tiene que darse la información, o sea, la información debe darse y no hay nada oscuro en la conformación de las filiales de Pemex, ni mucho menos. Vamos a invitar a la Secretaría de Energía y al propio director de Pemex para que lo puedan explicar, pero sí es importante que quede claro que no hay nada que debe esconderse de ninguna manera, porque la transparencia es fundamental en la democracia. Efectivamente, son alrededor de 24 estas filiales que todavía permanecen. Sí. Algunas de ellas ya se están extinguiendo en su administración, efectivamente, pero sí llama la atención que sean filiales que se hayan constituido como empresas privadas. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se constituye una empresa privada con dinero público? Es que, a ver, las filiales tienen una característica especial, como repito, como el tema de la producción de fertilizantes. Por ejemplo, Fonatur Infraestructura, que existe desde hace mucho tiempo, también es una S.A.D.C.B. O sea, es factible hacerlo, está dentro de la ley, no es algo que esté fuera de la ley. Entonces, ¿a qué leyes corresponde? ¿Por qué se forma así? ¿Cuáles son sus obligaciones? Podemos traer a la Secretaría de Energía, a su jurídica y a Pemex para que se pueda explicar ampliamente, pero no hay nada que debe esconderse. Muchísimas gracias, presidente. Por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, ¿cómo se llama esta área? Recuérdame. Ahora no traigo la memoria al 100. El área que hizo Santa Fe, ¿cómo se llama esa institución del gobierno de la ciudad? A ver, Servimet. Bueno, también fue jefe de gobierno Martí. Servimet también es una S.A.D.C.B. en el gobierno de la Ciudad de México. O sea, es factible hacerlo, está dentro de la ley. Y Birmex es S.A.D.C.B. O sea, hay instituciones S.A.D.C.B. que crea el gobierno para determinada función, no es algo que esté fuera de la ley. Entonces, y existen desde hace mucho tiempo. Lo importante pues es que sea transparente su operación. Entonces no hay nada que esconder y lo informamos. En esta reflexión que hace usted sobre la situación latinoamericana, ya ha dicho que no quiere pronunciarse en torno a María Corina, pero quiero mencionarla porque María Corina es una política de derecha que no reconoce las elecciones en su país. Se opuso al presidente Maduro y no reconoció esas elecciones, pero Xiomara Castro es una política de la izquierda, así se autodenominan, y tampoco reconoce las elecciones en su país. Conocer su opinión al respecto sobre estas dos políticas, los extremos de la izquierda y la derecha, que no son democráticos, parece ser, como usted acaba de mencionar. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo.
Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención. Y hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo, tiene que ser el pueblo quien decida. ¿Y qué opinión le merece? Y siempre la vía pacífica, siempre. Se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica, que también lo dice la Constitución. Pero el injerencismo nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el llamado que hace la canciller venezolana pidiéndole a Brasil, a Cuba y a México que se unan contra Estados Unidos? Pues hay que ver las circunstancias. Por eso digo que estamos atentos a lo que está pasando en Honduras. No quisiera yo irme. Es decir, el presidente Trump dijo por quién había que votar, igual que en otros casos lo ha hecho. Nosotros creemos que cada país tiene que tomar sus propias decisiones y que no haya injerencia extranjera. Es la autodeterminación de los pueblos, es la soberanía. El artículo 39 de la Constitución, que viene desde la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación de Morelos, habla de ello, la soberanía dimana del pueblo. Y los pueblos tienen que decidir cómo se gobiernan. La Constitución mexicana es extraordinaria porque dice en todo momento el pueblo de México puede decidir cómo se gobierna. Es algo único quizá. Pero de ahí depende la soberanía, de la decisión del pueblo, es la esencia de la democracia. Entonces, por eso en este caso de Chile podemos estar o no de acuerdo con quien llega al gobierno, pero fue una elección en donde todos los chilenos reconocen que fue una elección democrática. Podemos debatir sobre la posición de quién va a ser presidente, pero hay un reconocimiento de que hubo una elección democrática. Entonces, es distinto en cada país y nunca vamos a estar de acuerdo con la intervención, nunca, ni con quien llama al intervencionismo. Okay. Me gustaría preguntarle al señor Eduardo Clark, si me lo permite, porque no me queda claro por qué estamos, dijo así, dando más medicinas o dando más recetas, y que por eso se hizo esta segunda compra consolidada de medicamentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está enfermando? Pues estamos distribuyendo más las rutas de la salud. Recuerden que, a ver, ¿por qué no platicas primero Alejandro y luego Eduardo? O David, no sé, ¿cómo se definieron los PRONAMs? ¿Cómo es que se definieron las rutas de la salud? En el caso del IMSS Bienestar, y por qué están llegando más medicamentos a los centros de salud. Pues yo tomo la parte de lo que tiene que ver con los PRONAM. La atención médica en el país es muy diversa a lo largo de todo el país y tenemos las enfermedades crónicas que siguen en aumento y también algunas enfermedades agudas que siguen estando en aumento, como son las enfermedades respiratorias que llegan a ocurrir. Entonces, tomamos la decisión de que las guías clínicas de cómo se debe manejar a los pacientes eran a veces de 200 hojas y difícil de consultar. Entonces reunimos a un grupo de expertos de cada una de esas, llevamos 10 protocolos nacionales de atención médica con reunión de expertos de ver cuál es la mejor manera de abordar la prevención, la atención primaria, el tratamiento y la referencia a un especialista en determinados momentos. Tenemos diabetes, tenemos hipertensión arterial, tenemos enfermedad renal crónica, tenemos obesidad y sobrepeso, tenemos la atención en los primeros 1000 días de vida y tenemos 4 que tienen que ver con cáncer,
cáncer en niños, de qué poder hacer, y también las principales neoplasias que ocurren en niños, leucemia, linfoma y neuroblastoma. Entonces, en esos protocolos nacionales de atención médica, no nada más se enfocan a clínicamente, sino cómo se deben de tratar en fase temprana, cuando es necesario cambiar un medicamento, ir a un segundo tipo de medicamento, etcétera. Por ejemplo, en cáncer, pues a veces usamos hasta 4 líneas distintas de tratamiento, dependiendo si es en fase temprana o en fase tardía. Entonces, los protocolos tratan de que tengamos un sistema de manejo médico uniforme en el país y que permita abordar este tipo de enfermedades. Eso es en lo que se requiere a los protocolos. Ahora, esos protocolos ajustan qué medicamentos son necesarios, entonces también nos sirven para ver el procuramiento de esos medicamentos, que siempre tengamos abasto de los mismos. Lo que está señalado en un protocolo nacional de atención médica tiene el abasto garantizado de sus medicamentos. Nos toma alrededor de 6 meses diseñar uno de estos PRONAM. Ahorita estamos buscando 5 más de atención para poder tener cómo se debe de atender y cómo se debe tener el abasto de medicamentos. Eso, Presidenta, es en los PRONAM. Sí, Presidenta. Como señaló el señor secretario, el principio es la selección efectiva, la selección racional de medicamentos. De nada nos sirve que en un centro de salud se tenga 17 tipos de antihipertensivos diferentes, si los que dice el PRONAM, que es la selección adecuada de cómo debemos de tratar a los medicamentos en un primer nivel de atención, son solamente 4. Entonces, tendrían que estar solamente los 4 que garantiza el PRONAM en el volumen adecuado. Si yo continúo manteniendo los 17, lo que se traduce es que los pacientes son tratados de distintas maneras y los resultados no son los más óptimos o los más efectivos. Entonces, lo que se trata es garantizar un cuadro estandarizado en la forma en la cual tratemos todas las enfermedades para todos nuestros pacientes, indistintamente desde donde ellos estén ubicados. En el primer nivel de atención, esto se concreta con las rutas de la salud, son 147 medicamentos, 100% alineados a los PRONAM, y en un volumen estandarizado. Por cada consultorio se mandan 1.900 piezas, que es el consumo mensual que tiene ese centro de salud. Esto incluye los medicamentos del PRONAM, pero incluye también antibióticos hasta tercera línea, e incluye antivirales, incluye vacunas, incluye insulinas, es decir, incluye el 85% de las atenciones que se dan en el primer nivel de atención. Lo mismo sucede con oncológicos. En oncológicos antes había una dispersión muy grande de claves. La Secretaría de Salud emitió un PRONAM en el cual especifica los 117 mejores oncológicos, los mejores tratamientos oncológicos para atender las patologías. Esas se implementaron en el IMSS Bienestar y hoy podemos decir con muchísimo orgullo que tenemos un 94% de abasto en los 55 centros oncológicos del IMSS Bienestar. Ayer lo revisamos con nuestra presidenta, 43 centros oncológicos hoy tienen 100% de abasto de medicamentos oncológicos en el IMSS Bienestar, y lo más importante es que ese abasto se va a traducir en una atención más efectiva de los pacientes. Y con un último ejemplo cierro. La leucemia linfocítica aguda es una enfermedad curable, es un cáncer pediátrico que podemos curar. Lo podemos curar con el protocolo más apegado a la evidencia científica, que es el que está en el PRONAM y es el que estamos mandando en las rutas de la salud. Es el mismo tratamiento que se da en Hopkins, es el Total 15, que es el tratamiento más avanzado y que garantiza los mayores resultados de curación para nuestros niños. Eso lo podemos garantizar porque en las rutas de la salud ya les llega ese tipo de medicamento y eliminamos la posible dispersión en ofertas terapéuticas para nuestros niños. ¿Será cuánto? Sí, a ver ustedes y luego tú, Eduardo.
Solo un agregado sobre el tema de los PRONAM, los Protocolos Nacionales de Atención Médica. Estos son muy importantes para unificar los tratamientos en varios sentidos. Esto quiere decir que estos PRONAM los aplica el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, el sector salud en general. La idea es que incluso más allá del sector público se apliquen también y permiten que sea el mismo tratamiento. Esto ayuda porque si una persona está en una institución y cambia su derechohabiencia a otra, comienza otra vez el tratamiento, le dan otro tratamiento y es como empezar de cero. Y eso dificulta la adherencia, es decir, el paciente pues deja el tratamiento a la mitad. A veces dentro de la misma institución hay un cambio de médico y entonces el nuevo médico cambia el tratamiento para el paciente. Estos PRONAM, estos Protocolos Nacionales de Atención Médica, los han diseñado médicos, científicos del más alto nivel y entonces se busca que sea el mismo tratamiento y sea el tratamiento más sencillo posible, que no sean unas pastillas a una hora, otras, en fin, que generan confusión, sino que sea un tratamiento constante, independientemente de la derechohabiencia, independientemente del sector, y así se va a buscar poder unificar una ruta para la mejoría de la salud de la población. Y además, por otro lado, el mejor aprovechamiento de los propios medicamentos. Y en términos del abasto, creo que es bien importante mencionar algo. Cuando nosotros llegamos al gobierno hace un poco más de un año, ustedes saben, el IMSS Bienestar estaba todavía en primeras etapas de fortalecimiento. Y la primera demanda de medicamentos, la primera planeación, corresponde todavía a mucha de la inercia de cómo operaban como Secretaría de Salud estatales de 23 entidades federativas. Entonces teníamos y comprábamos más de 3.500 tipos de claves de medicamentos e insumos para la salud. Muchas que pedía un solo estado o 2 estados, que pedían en volúmenes muy pequeños. Eso es la información que teníamos y con la que hicieron las primeras compras. Pero conforme ha avanzado el proyecto de los PRONAMs, conforme ha avanzado también el abasto en el IMSS Bienestar, precisamente hemos decidido que ciertas claves sean las de la columna vertebral del tratamiento para padecimientos en el IMSS Bienestar. Y por eso cuando tal vez, por poner un ejemplo, decidíamos que requeríamos 100 piezas para 2 años de cierto medicamento, cuando lo volvemos el medicamento estándar en el IMSS Bienestar, pues tal vez vamos a requerir 110 piezas en vez de 100, 115 piezas en vez de 100. Y por eso esta compra complementaria. No es que falten hoy, no es que se necesiten para enero, pero sabiendo que vamos a usarlas más, que se van a entregar a más pacientes y que son el medicamento por excelencia que se usa para un padecimiento del IMSS Bienestar, pues requieren ampliación de sus contratos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Afortunadamente un modelo mucho más racional de lo que reciben los pacientes, un modelo mucho más racional de cuánto mandamos para atender a todos los pacientes, pero eso sí ha implicado modificaciones en cómo compramos y estas compras complementarias y preventivas de las que hago mención. No sé si me permita, Presidenta, ampliar un poco sobre ese tema, porque había… Es que quería hacer una aclaración. Yo confundí el caso y acabo de checar porque el caso de la subclave K se atendió en el INER, se recuperó como ambulatorio, pero es una mujer de 80 años. Así es que sí quise comentarlo después de checarlo. Gracias. Otra vez te van a volver a preguntar, Eduardo. Sí, perdón. Preguntarle, había un número de empresas farmacéuticas que estaban señaladas por incumplimiento. Preguntarle si ya se recuperó este incumplimiento. Había un adeudo del gobierno federal para algunas empresas farmacéuticas. Preguntarle si ya se recuperó este adeudo. ¿Cuál es la situación que prevalece actualmente? En torno a la primera pregunta, nuestro momento más complejo de incumplimiento ocurrió en los meses de agosto y septiembre, que fueron los primeros meses de los nuevos contratos de compra consolidada. Fue cuando presentamos cerca de 30 empresas que habían tenido un cumplimiento pues bastante bajo. Afortunadamente, tanto con el trabajo día a día de hablar con ellas, con solo el tiempo, con la misma manera de exponerlas y con la amenaza y las investigaciones
que hemos tenido de sancionar a partir del incumplimiento, vimos un incremento bastante notable del cumplimiento a partir del mes de octubre. Octubre y noviembre todavía tenemos algunas compañías que son problemáticas, más asociadas a material de curación que a medicamentos, y las investigaciones siguen en curso para las inhabilitaciones de las empresas que no han cumplido. Lo que sí me gustaría ser muy enfático es que particularmente donde teníamos problemas de medicamentos oncológicos en agosto y septiembre, hemos recuperado prácticamente la totalidad del cumplimiento y estamos ya arriba de 95% normalmente en las órdenes de oncológicos que hemos hecho. Todavía hay un trabajo para andar y estoy seguro que pronto, porque lleva su tiempo, podremos tener más claridad sobre cuáles fueron las verdaderas, los resultados, de las investigaciones e inhabilitaciones que eso pueda llevar a cabo. Pero sí tenemos un incremento sustantivo y creemos que ha sido a partir de la presión que hemos ejercido como gobierno y pues eso es lo que le dejamos claro a todos los proveedores, que si no cumplen no van a poder recibir contratos futuros y que van a tener posibilidad de inhabilitación en general. ¿Y de los adeudos? Y la segunda pregunta de los adeudos. A partir del mes de octubre, desde muy temprano en octubre, el doctor Esbarch y su equipo empezaron a hacer las mesas de conciliación, también con el acompañamiento de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y ya llevan más o menos 2 meses de mesas de conciliación para definir exactamente cuáles fueron los montos que las empresas manejan como adeudos. Se descubrió una cosa que es importante que les diga, que muchas de las empresas que decían que tenían adeudos, no en su totalidad, pero varias de ellas, todavía no habían ingresado de manera completa los documentos necesarios para poder pagarles, todas las facturas, todos los comprobantes de entrega. Ese proceso inició en octubre para que pudieran ponerse al corriente. Y desde entonces el doctor Esbarch y su equipo en el IMSS Bienestar ha comenzado a pagar. Tenemos una mucho menor presión de la parte de industrias farmacéuticas, sigue trabajándose, pero iniciaron las mesas en octubre y se ven casi de manera cada 2 semanas, ¿no, Alex? Si no me equivoco, para ver las conciliaciones. Hoy es una queja menor de parte de la industria, no que haya acabado, seguimos trabajando en eso, pero tanto en incumplimiento como en pago hemos avanzado mucho en octubre, noviembre y en lo que va de diciembre. ¿Cuál es la deuda actual, perdón? Les podemos pasar el dato concreto, no quisiera decir algo sin checar exactamente cómo han sido los últimos pagos, pero a través de comunicación social se lo hacemos llegar en la mañana. Ayer tuvimos reunión, nos informó Cris García, que es la TUAF, exactamente, la administrativa, digamos, la directora administrativa del IMSS Bienestar. Se han pagado cerca de 15,000 millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Había el recurso, lo que había que hacer pues eso era una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenía de manera muy importante. Sí hay empresas que no se van a contratar de nuevo. Es distinto inhabilitar a una relación que establece anticorrupción y buen gobierno, donde dice estas empresas ya no deben de contratarse. La inhabilitación lleva un proceso largo. Podemos invitar a Raquel Buenrostro para que pueda informar, pero sí hubo empresas que no cumplieron, ni en calidad ni en cantidad, y esas empresas pues ya no van a ser contratadas nuevamente por el gobierno y algunas de ellas siguen su procedimiento administrativo. Okay. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien enterados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.